El Ayuntamiento de Vigo tiene un superávit de 20 millones de euros. Es el dinero que los vigueses han pagado, que continúan pagando aquí, en la lonja del concello, a más de 30 grados de temperatura. Aquí siguen los vigueses, seguimos los vigueses pagando nuestros impuestos, que al final el Ayuntamiento no se gasta, que Abel Caballero no ha conseguido gastar todo lo que ingresan los vigueses. Por eso tenemos un superávit de 20 millones de euros. Nosotros queremos que ese superávit el Ayuntamiento lo gaste en la ciudad, con los autónomos, con los comerciantes, con las personas que más lo necesitan. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, el gobierno de Pedro Sánchez, quiere incautarse el superávit de los ayuntamientos, entre ellos el de Vigo. Quiere robar el dinero de los vigueses para gastarlo en otros sitios y en otras cosas. La mayor parte de los alcaldes de España, todos los alcaldes de España están en contra, cómo no. Pero el alcalde de Vigo, Abel Caballero, como presidente de la FEMP, está callado. Es cómplice de este robo, no quiere enfrentarse a Pedro Sánchez, prefiere dejarlo estar, pero no puede ser. El dinero de los vigueses se tiene que quedar en Vigo. El dinero de los vigueses lo tiene que gastar el Ayuntamiento en Vigo, en las empresas de Vigo, en los autónomas, en las microempresas, en los comerciantes, en los hosteleros, en los ciudadanos, que para eso pagamos. Se tiene que gastar aquí y se tiene que gastar sin restricciones. Y por eso le pedimos a Abel Caballero que deje de estar callado y que se ponga al frente de los ayuntamientos de España oponiéndose a este robo, a esta incautación, porque los vigueses no merecemos esto. Hemos pagado y hemos pagado de más.